Estamos empezando a asumir como normales cosas que no son normales, ni medio normales tampoco. Y la última ha sido el cómo se ha declarado el estado de alarma en Madrid. Y en este vídeo os lo explico. Aunque para ello vamos a ir de lo general a lo particular. Empezaré explicándoos un concepto general que creo que es muy interesante conocer y luego conectaremos con este caso. Partamos de la siguiente idea. El Estado tiene que poder castigar a los ciudadanos. Es un mal necesario, si lo queréis llamar así. Pero ahora bien, a la hora de castigar no todo vale, sino que existen límites. Y si existen límites es porque la historia se ha encargado de demostrarnos que tienen que existir. Si existen límites es porque la historia se ha encargado de demostrarnos una y otra vez que cuando el Estado es totalmente libre para castigar, sin estar sujeto a ninguna restricción, el reino del terror se instaura sobre la tierra. Pues bien, uno de los límites, y digo uno porque hay más, es el principio de legalidad. Y en relación con el principio de legalidad vamos a ver dos cosas. En primer lugar, qué implica y en segundo lugar, para qué sirve. ¿Qué implica el principio de legalidad? Pues bien, el principio de legalidad fundamentalmente implica dos cosas. Una relacionada con las prohibiciones y otra relacionada con los castigos. Primero, y en relación con las prohibiciones, el principio de legalidad implica que solamente están prohibidas las conductas que la ley prohíbe y no ninguna otra, por muy reprochable que sea. Y por otro lado, en relación con los castigos, el principio de legalidad implica que una vez yo cometo una acción que estaba prohibida, solamente se me puede imponer el castigo que la ley indique, y no otro distinto ni otro mayor. ¿Y para qué sirve el principio de legalidad? Bueno, es evidente. En primer lugar, y en relación con el ciudadano, el principio de legalidad sirve para darle seguridad. Es verdad que yo como ciudadano tengo la obligación de cumplir las normas, pero también el derecho a conocerlas, ¿no? Por lo tanto, Estado, dime a mí, ciudadano, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer y cómo está castigado lo que no se puede hacer para que yo sepa a qué atenerme y para que yo sepa cómo debo actuar. Seguridad. Y en segundo lugar, en relación con el Estado, el principio de legalidad sirve para evitar arbitrariedades, comportamientos tiránicos, comportamientos despóticos, como queráis llamarlo. Porque, por un lado, si solamente están prohibidas las conductas que la ley prohíbe, el Estado no puede ir prohibiendo por ahí lo que le venga en gana para meter en la cárcel a las personas que le molesten ideológicamente. Y por otro lado, si los castigos también están delimitados en la ley y son esos y solo esos los que se pueden imponer, esto también limita la actuación del Estado. Porque si el castigo asociado a un delito son 2 años de cárcel, el Estado solamente me puede castigar a 2 años de cárcel. Y por muy mal que yo le caiga, no me va a poder imponer ni la pena de muerte ni tampoco la cadena perpetua. Y sin embargo, el principio de legalidad, que parece tan de sentido común y tan lógico, ha sido obviado y pisoteado en innumerables sistemas, normalmente autoritarios. Vamos a ver qué sucedía en la Rusia comunista de la mano de Alexander Solzhenitsyn y su libro Archipiélago Gulag en relación con el principio de legalidad, para que nos hagamos una idea. Solzhenitsyn comienza diciéndonos lo siguiente: una dificultad especial, a la vez que un mérito especial, en la organización de estas riadas fue la ausencia hasta 1922 de un código penal, de cualquier clase de legislación penal. Solo el recto sentido revolucionario de la justicia, siempre infalible, eso sí, guiaba a los confiscadores y canalizadores para decidir a quién apresar y qué hacer con él. O sea, que se podía decidir arbitrariamente a quién apresar y se podía decidir arbitrariamente qué hacer con esta persona una vez la hemos apresado. Por lo tanto, sucedían dos cosas. En primer lugar, el principio de legalidad en relación con las prohibiciones, que tal y como hemos visto en la primera manifestación del principio de legalidad, no existía. Porque ¿a quién se podía arrestar? ¿A quien la ley decía? No, hombre, a quien yo quería. Vamos a ver, queda usted detenido. Con el cerebro en blanco, del más simple al más despierto, no se nos ocurre en ese instante, pese a nuestra experiencia de la vida, más que balbucear: ¿yo? ¿Por qué? Pregunta repetida millones y millones de veces antes de que la hagamos nosotros y que nunca ha obtenido respuesta. Porque es que si no hay ley, aquí vale todo. Y sigo leyendo. Cuando no sabía por dónde agarrarte, el juez de instrucción te preguntaba: ¿cuál es tu trabajo? ¿Economista? Escriba una nota explicando la planificación en su fábrica y cómo se realiza. Luego sabrá por qué le han arrestado. En la nota ya encontraría algún cabo suelto. Y vemos también otro ejemplo.
Hasta tal punto le faltaban motivos que a IDT, estas son las iniciales de un nombre, le acusaron de apellido falso. Y aunque este era auténtico, le cayeron 3 años. Y otro ejemplo más, será por ejemplos en la Rusia comunista. En Krasnodar inventaron algo muy original. Obligaban a los detenidos a firmar hojas en blanco para luego rellenarlas con mentiras. Es cierto que posteriormente se elaboró un código penal. Y vaya código penal. Bueno, por supuesto, un código penal respetuoso con los derechos individuales, que limitaba el poder del Estado, que establecía un elenco amplísimo de garantías, por supuesto. Su artículo más importante era el artículo 58. Y veamos qué nos dice Alexander Solzhenitsyn en relación con este artículo. Artículo 58. Grande, capaz, copioso y vertebrado, diverso y ubicuamente devastador. Un artículo al que el mundo se le quedaba chico, no tanto por la formulación de sus puntos, cuanto por su amplia y dialéctica interpretación. En verdad, no hay bajo los cielos hecho, intención, acción u omisión que no pueda ser castigado por la mano implacable del artículo 58. Hubiera sido imposible formularlo de un modo tan amplio, pero sí resultó posible interpretarlo de ese amplio modo. En fin, y ya dejando ironías aparte, es evidente que con un código penal semejante ni los ciudadanos tenían seguridad, ni tampoco el Estado tenía límites a la hora de ejercer el poder. Por lo tanto, en la práctica, y por mucho que hubiera un código penal, no existía el principio de legalidad. Delito era lo que el poder quisiera que fuera delito, y no lo que la ley indicaba. Y con los castigos, podéis imaginarlo, sucedía algo similar, porque tampoco en relación con los castigos regía de forma efectiva el principio de legalidad. Al final se hacía lo que se quería, al margen de lo que la ley dijera o dejara de decir. Y os leo otro ejemplo bastante ilustrativo. A partir del 28 de octubre de 1917, la pena de muerte quedó por fin abolida. Esto es lo que nos dice la ley. No hay pena de muerte. Pero veamos qué sucedía en la realidad. A principios de 1918, Trotsky ordenó que se juzgara a Alexei Shastany, recién promocionado almirante por haberse negado a hundir la flota del Báltico. El presidente del Tribunal Revolucionario Supremo, Karklin, sentenció rápidamente en su imperfecto ruso: fusilar en 24 horas. Agitación en la sala, pero si la pena de muerte está abolida. Pero precisó el acusador Krylenko: ¿de qué os inquietáis? Pues claro que está abolida la pena de muerte. A Shastany no le vamos a aplicar la pena de muerte. Lo vamos a fusilar. Y lo fusilaron. Pero bueno, podéis pensar que estas épocas oscuras ya quedaron atrás y que hoy en día el principio de legalidad es algo sagrado y sacrosanto y se respeta escrupulosamente. ¿O no? Antes de empezar, quedaos con esta idea. Una norma no entra en vigor hasta que no se publica en el Boletín Oficial del Estado. Hasta que una norma no se publica en el Boletín Oficial del Estado, esa norma no existe. Quedaos con esta idea y vamos a ver lo que sucedió en España el 9 de octubre. A las 2:42 y sin haberse publicado todavía la declaración del estado de alarma en Madrid en el Boletín Oficial del Estado, Fernando Grande Marlaska comparece y obliga a 7.000 policías y guardias civiles a, de inmediato, en primer lugar, desplegarse y, en segundo lugar, también de inmediato, garantizar las medidas contempladas en la declaración del estado de alarma. No solo les ordena desplegarse y quedarse de brazos cruzados para esperar, no. Les ordena desplegarse y actuar y ponerse de inmediato a garantizar las medidas que recoge la declaración del estado de alarma. Se ha puesto en marcha un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles. De inmediato, estos policías y guardias civiles que han sido puestos en todo momento a disposición del conjunto de las comunidades autónomas van a garantizar, como digo, de inmediato todas las medidas contempladas en el Real Decreto de Estado de Alarma. Para ello se van a establecer controles en diferentes puntos de salida y acceso de la red viaria de los municipios afectados por el Real Decreto de Alarma, así como en las principales infraestructuras de transporte colectivo. A las 3:34 y sin haberse publicado todavía la declaración del estado de alarma en el Boletín Oficial del Estado, no un particular, sino la delegación del Gobierno en Madrid, nos informa de que la policía y la Guardia Civil, 7.000 agentes, ya se han desplegado para hacer cumplir las medidas contempladas en esa declaración. En concreto escribió esto en Twitter:
El Ministerio de Interior pone en marcha un dispositivo formado por más de 7.000 efectivos de policía y guardia civil en la Comunidad de Madrid, y no en otro sitio distinto. Con este despliegue policial se garantizarán las medidas contempladas en el Real Decreto de estado de alarma para proteger la salud de todos los ciudadanos. Y en el mismo tuit adjunta también esta imagen, que corresponde, como se ve, a las 3:34. A las 4:07, e insisto, todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la declaración del estado de alarma en Madrid, vemos en directo cómo la policía hace lo siguiente. Primero detiene vehículos y les abre el maletero para comprobar si tienen maletas, un indicio claro de que esta gente iba a abandonar Madrid porque se iba de puente. Garantizar que en el interior del maletero no llevan maletas, que es lo que indicaría precisamente pues que son personas que se están intentando marchar de Madrid para pasar unos días fuera de aquí. Vamos a ver, porque justamente van a abrir el maletero, vamos a hacerlo con discreción, porque claro, no queremos invadir la intimidad de nadie, eso sí, ya estamos viendo cómo precisamente hay maletas, no sabemos qué es lo que les van a decir los agentes, las están abriendo incluso. Y después, si ven que efectivamente tienen maletas, estos coches a los que detienen, se les impide salir de Madrid y se les obliga a dar la vuelta. Ya conocen que contemplaría esa nueva orden, sino que era la de salir de aquí precisamente para pasar esos días de descanso. Vamos a ver qué es lo que les dicen en estos momentos. No me está cuadrando mucho, caballero. ¿Lleva usted comida y lleva usted maletas? Enséñeme, por favor, su justificante del trabajo, caballero, el suyo. Esto es lo que se repite a lo largo de toda la tarde, desde las 3 de la tarde, como decimos. La gente está pidiendo al otro ocupante del vehículo, al copiloto precisamente. Dar la vuelta, ¿vale? No pueden ustedes viajar entonces, ¿de acuerdo? Usted tendrá que dar ahora, usted tiene ahí un cambio de sentido, están los compañeros y ahora le informarán más adelante, ¿de acuerdo? El directo es a las 4, pero la periodista dice que esto llevaba sucediendo desde las 3. Y esto no son controles informativos, como he escuchado algunos. Estos son controles en toda regla y coercitivos. No te estoy informando de que dentro de un par de horas, cuando se publique en el BOE el estado de alarma, tú no vas a poder salir de Madrid. Ahora, en este momento, te estoy impidiendo a ti salir de Madrid, que es algo bien distinto. Y ya por fin, a las 4:48, la declaración del estado de alarma se publica en el Boletín Oficial del Estado. Ahora sí entra en vigor. Y aquí podemos comprobar la hora. En otras palabras, y para que nos entendamos, la policía estuvo más o menos 2 horas restringiendo derechos fundamentales, porque la libre circulación es un derecho fundamental sin respaldo legal. Ninguna norma les permitía hacer esto, porque la norma todavía no se había publicado en el Boletín Oficial del Estado y por lo tanto no existía. Y sin embargo, lo hicieron bajo las órdenes del gobierno. Y ya para terminar de tomarnos el pelo, o para intentarlo porque no cuela, fijaos lo que intentaron hacer. Hemos visto que el directo de la policía obligando a dar la vuelta a un vehículo correspondía a las 4:08 de la tarde. Estas imágenes fueron emitidas por Telemadrid y Telemadrid lo que hizo fue lo siguiente: borró este vídeo y volvió a subirlo, pero manipulando un pequeño detalle, la hora. Y donde antes se decía 4:08 de la tarde, ahora se pasó a decir 5:08 de la tarde, haciéndonos creer, por lo tanto, que esta actuación policial había tenido lugar después de la publicación en el BOE de la declaración del estado de alarma, 4:48, y no antes. Pero no, tuvo lugar antes y no después. Y esto, lógicamente, generó bastante asombro en varios juristas. Guadalupe Sánchez, por ejemplo, comentaba en Twitter que esto es una salvajada jurídica y una vulneración flagrante de los derechos de millones de ciudadanos. José María de Pablo, por otro lado, dijo que el Ministerio de Interior vulnera el principio de legalidad al aplicar un decreto que no está en vigor porque aún no ha sido publicado en el BOE. Y lo más alarmante de todo es que lo anterior se produjo a la orden de Fernando Grande Marlaska. Y recordemos que Fernando Grande Marlaska, antes de ser ministro del Interior, fue juez e incluso presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ahí es nada. Por lo tanto, Fernando Grande Marlaska conoce a la perfección lo que el principio de legalidad es y a lo que el principio de legalidad obliga. Y para comprobarlo no tenemos más que leer algunas de sus sentencias, suyas. En la sentencia de 31 de enero de 2002, de la Audiencia Provincial de Bilbao, escribía que a la hora de aplicar el jus puniendi del Estado no debemos olvidar el principio de legalidad al mismo, inherente como clara exigencia de todo Estado de Derecho. El 7 de noviembre de 2006, en una sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, nos decía que hoy en día el principio de legalidad, no cabe duda, forma parte del derecho internacional general.
Y el 29 de octubre de 2015, también en una sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, señalaba que el principio de legalidad penal y penitenciaria exige que los poderes públicos actúen con la debida habilitación legal. Y os digo de forma sincera que me da mucha lástima la deriva de Fernando Grande Marlaska, porque yo como juez lo seguía y lo admiraba. Y lo que me pregunto ahora es, ¿qué fue del principio de legalidad, señor juez? ¿Qué fue del principio de legalidad, señor Grande Marlaska? ¿Se ha olvidado usted? ¿Qué ha pasado? Puede que a alguno, o a muchos, esta noticia les parezca una nimiedad, algo anecdótico, sin trascendencia. Al final ha sido una cuestión de un par de horas, tampoco es para tanto, Álvaro. Pues sí que es para tanto, y os explico por qué. Es para tanto porque las normas entran en vigor cuando las normas se publican en el Boletín Oficial del Estado, y no cuando el ministro de turno lo dice en una comparecencia ante la prensa. Y en segundo lugar es para tanto porque a mí la policía me puede restringir derechos ahora si ahora existe una norma que a la policía le permite hacerlo, y no si dentro de 4, 16 o 48 horas va a existir una norma en tal sentido. Si la historia nos ha enseñado algo es que las grandes vulneraciones de derechos empezaron en su día siendo pequeñas vulneraciones de derechos, porque aquí siempre se va de menos a más. Y si lo que era menos termina convirtiéndose en más es gracias a la apatía y a la ingenuidad de los ciudadanos, que viendo cómo se vulneran sus derechos deciden no protestar porque, bueno, piensan que no es para tanto. Y siguen sin protestar, porque no es para tanto, y siguen sin protestar, porque no es para tanto, y siguen sin protestar, porque no es para tanto, y al final, es verdad, terminan no pudiendo protestar, pero no porque no quieran, sino porque no les dejan. Así que cuando se trata de derechos y de garantías, tenemos que tener la piel muy fina, finísima, milimétrica, diría yo, y a la mínima, protestar, porque los derechos y las garantías se defienden. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado podéis darle like, si queréis estar al tanto de otros vídeos que pueda ir subiendo a mi canal, podéis suscribiros, la verdad es que no cuesta nada y yo os lo agradezco enormemente, es muy importante para mí. Y si queréis gozar de ventajas exclusivas podéis apoyarme económicamente en Patreon. Dicho esto, hasta la próxima.